escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Luego del caso Purga, el Consejo de la Judicatura declaró la necesidad extraordinaria y emergente para la designación de jueces temporales de la Corte Provincial del Guayas y en los tribunales contenciosos, administrativos y tributarios. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora hacemos contacto con la doctora Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, para hablar sobre las acciones para la designación de jueces en la provincia del Guayas. Una plaza complicada, sin duda, y más a raíz del caso Purga, que tiene a una decena de jueces procesados. Doctora Goyes, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo va a ser, cómo se va a proceder para la designación de jueces en la provincia, tomando en cuenta todo el contexto y los problemas que se han generado tras conocerse de las acciones de algunos de los jueces? Bueno, inmediatamente que se conoció este caso, el Consejo de la Judicatura pidió realizar un análisis y el presidente puso en el orden del día el pasado jueves la declaratoria de emergencia, que contiene varios componentes, ¿no? El primero es que se tiene que resolver sobre la incorporación de jueces con el carácter de temporal sobre la base de un concurso interno con jueces de primer nivel a efectos de cubrir las plazas que quedan vacías o que no están siendo cubiertas en este tiempo mientras están en proceso judicial me refiero, ¿no? Uh-huh. Y hasta que aquello suceda, ya el tema de la atención está solventado a través del encargo de las judicaturas que están en este momento sin juez a otro juez de aquellos que sí están laborando. Entonces, si bien tenemos un número disminuido de jueces y juezas en la Corte Provincial del Guayas, de manera inmediata ya se ha otorgado la carga procesal de esos espacios a los jueces que sí están laborando y, claro, existe la disposición de que tiene que atenderse con el ánimo de no parar el servicio judicial. Pero en el corto tiempo lo que se busca es incrementar el número de jueces para suplir esas ausencias. Entonces, esa es la medida urgente que se ha tomado, pero adicionalmente la resolución, por petición de quien les habla, incorporó un artículo 3 que no estaba inicialmente previsto en la emergencia para solicitar a la Dirección Provincial del Guayas de que inicie los procesos disciplinarios y haga todos los análisis necesarios con el objeto de determinar la situación jurídica de los jueces que están involucrados en este proceso, ¿no? Ahora, entendemos el debido proceso, pero normalmente, al menos hemos visto que en otros casos se ha procedido a una suspensión de forma temporal, tomando en cuenta y eventualmente respecto a la gravedad. Pero este caso, el caso Purga, es uno de los casos más graves que hemos escuchado. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que se tiene que proceder a suspender a los jueces y juezas que aparecen con algún problema de carácter judicial penal y que tienen prisión preventiva o que tienen arresto domiciliario, porque conceptualmente no correspondería que alguien que, digamos, la calidad de juez, el trabajo del juez, sobre todo lo que implica es irradiar confianza. No se trata solamente del deber de atender los asuntos judiciales desde una perspectiva del conocimiento y de la experticia respecto de una materia. No. Además de aquello, es necesario generar confianza con los usuarios. Ese es uno de los principales valores que tiene que cultivar un juez. Entonces, cuando aparece inmerso en un proceso como estos, al menos mi posición personal es que esa confianza se pone en duda y eso afecta al servicio judicial. Por lo tanto, se está, al menos de mi parte, he pedido por esta razón de que se incorpore en la declaratoria de emergencia el artículo 3 a efectos de que se analice la situación en la provincia del Guayas y pues que se nos informe a efectos de poder proceder o no con esta suspensión.
Incluso por los acontecimientos que conocemos de los otros casos anteriores, metástasis, obstrucción a la justicia, en donde también hay autoridades judiciales que han sido detenidas y que están con prisión preventiva y que no han renunciado o que tenían la calidad de jueces y juezas, creo que ya estamos haciendo un argumento que necesita ser institucionalizado. Las vacaciones son un derecho efectivamente que tienen todas las personas que cumplen una labor, sea de carácter intelectual, como es el caso del juez, o sea de carácter manual, como puede ser un obrero, ¿no? Tienen el derecho a aquello. Pero en el caso de la función judicial, las vacaciones están relacionadas con el haber cumplido un periodo determinado en nuestra legislación. Es un año la que produce el último mes de vacaciones, o 11 meses con el último mes de vacaciones. Significa que durante todo ese tiempo ya debieron haber actuado de manera que el trabajo, la dedicación genera ese derecho, ¿no? Y en este caso, el haber trabajado para el beneficio de la justicia. Ese es el derecho de vacar, de donde viene la palabra vacaciones, ¿no? Entonces, lo deseable es que o lo que se entiende por derecho es que una vez que se cumplieron esas prerrogativas, pues se produce el derecho de vacaciones. Pero en el caso de acá, más bien lo que existe es una prisión preventiva, que es un hecho que no estaba previsto, además de que los jueces en la materia penal tienen que planificar sus vacaciones, y si no están planificadas, no es posible que el momento que viven una situación de prisión preventiva requieran vacaciones. Ese es uno de los debates que se tienen que hacer incluso para hacer reformas legales posteriores, pero en lo inmediato con resoluciones del propio Consejo de la Judicatura, además de otras consideraciones como por ejemplo faltas de otra naturaleza que puedan ser analizadas en el ámbito disciplinario. La resolución que estoy señalando, que si mal no recuerdo es la número 59 emitida el día jueves anterior, justamente conduce a la dirección provincial a que haga estos análisis y que presente de manera inmediata estas recomendaciones con el objeto de que el Pleno del Consejo de la Judicatura decida, y nosotros estamos insistiendo de que esto sea rápido a fin de tomar la decisión correspondiente. Una de esas posibilidades es la suspensión. Doctora Goyes, el caso Purga nos ha llevado un poco a cuestionarnos sobre el accionar no solo de los jueces hoy por hoy involucrados, sino también lo que ocurre en otras delegaciones, en otras judicaturas del país. Pero, ¿qué es lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura concretamente ya en el resto de las cortes del país? Tomando en cuenta que y ha sido denuncias de ciudadanos, de usuarios del sistema de justicia, que esto no es un tema exclusivamente del Guayas. Si bien acá tenemos a una decena de jueces procesados, en el caso Purga, ¿qué pasa con el resto de provincias? Incluso desde el Consejo de la Judicatura, ¿se ha logrado reestructurar las delegaciones o todavía están en pañales? Bueno, mire, yo lo que puedo decir al respecto es que el Consejo de la Judicatura está viviendo una situación muy compleja, que es el acumulado del no haber cumplido las funciones anteriormente, ¿no? Y las funciones que tiene el Consejo de la Judicatura, para que la ciudadanía lo comprenda, son básicamente los procesos de selección para ingreso de funcionarios, lo cual no se ha hecho, no se cuenta con bancos de elegibles, la evaluación para mirar si es que el rendimiento y también la calidad de la atención de los operadores de justicia es la adecuada. Eso tiene que ser valorado, e incluso con una consecuencia que puede ser la remoción de aquel funcionario que no ha cumplido con sus obligaciones. Otra tarea que tiene el Consejo de la Judicatura es el control disciplinario. Para hacer el control disciplinario corresponde hacer el análisis y el seguimiento, incluso a través de un sumario administrativo, de caso por caso. Si nosotros vemos el universo que tenemos de funcionarios, es inmenso. Entonces, armar una estructura de control disciplinario para llevar adelante todos los procesos, eso en sí mismo es una tarea grande que tiene que chequearse, revisarse, porque antes no estaba
los dispositivos adecuados para que esto se cumpla. Fíjese que nosotros hemos conocido causas en las cuales directores provinciales anteriores incluso han dispuesto el archivo de procesos disciplinarios en los que se contaba con declaratoria previa jurisdiccional dictada por una corte. Y ese es un asunto extremo por el cual el Consejo de la Judicatura ha adoptado decisiones con el ánimo de que se lleve adelante procesos disciplinarios en contra de los que dispusieron el archivo. Entonces, estamos en una cadena de que tenemos que estar persiguiendo a aquel que tiene que hacer control disciplinario, y eso no puede ser así, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución que tenemos que poner en marcha? Y yo lo he planteado, y en buena hora ya el Pleno del Consejo de la Judicatura también lo está asumiendo, así lo han expresado el presidente y los otros vocales, que es la evaluación, porque la evaluación nos va a permitir revisar al conjunto de los operadores de justicia, si bien podemos segmentar, porque la ley nos permite por universos revisar a los jueces, revisar a los fiscales, a los notarios, pues ahí vamos a poder mirar no el caso a caso, que hay que seguirlo atendiendo, porque sobre todo hay que dar respuesta a las quejas ciudadanas. Doctora Goyes, ¿y cómo le van a dar respuestas? Pero si hablamos de la evaluación, hablamos de todo el universo. Y esto tiene que llevar a través de un proceso que lo estamos iniciando. Doctora Goyes, ¿cómo le van a dar respuestas ciertas, digamos, o certezas, por decirlo de otra forma, a los ciudadanos, tomando en cuenta que, me vienen a la mente palabras de ex vocales del Consejo de la Judicatura, más o menos en la misma línea, hablando de la evaluación, hablando de este trabajo del Consejo de la Judicatura, del control disciplinario en otras épocas, y vemos lo que ha pasado. ¿Qué va a ser distinto esta vez? Bueno, al menos en evaluación, yo lo que puedo decirles aquí, los asuntos que están siendo parte del debate y que marcan una diferencia muy grande a las evaluaciones del pasado. Ahora, todo esto tenemos que irlo instrumentando ordenadamente, porque estamos en una institución y las instituciones se expresan con actos administrativos, con decisiones, con resoluciones. Pero antes de llegar allá, estamos ya haciendo las reuniones de trabajo con algunos actores, al menos desde mi vocalía, yo estoy en ese esfuerzo, con el objeto de plantear cuáles serían los grandes pilares de la evaluación. ¿Y qué es lo que se está hablando? Y pues todo esto tiene sustento en la Constitución y en la ley, en que tenemos que hacer una evaluación de un número de causas mayor al que se hacía antes, porque antes solamente se tomaba para la revisión 2 causas. ¿Por qué no se tomaba más o por qué resulta difícil tomar más causas para revisar? Porque si usted tiene que tener comités, pues esto resulta un trabajo que requiere tiempo, horas de dedicación de hombres y mujeres que sean vinculadas para este esfuerzo, y eso tiene un costo muy elevado. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando como cambio? Que utilicemos la tecnología, que trabajemos con Big Data, con minería de datos, para indagar en el universo de causas que han sido tramitadas y han sido resueltas por un determinado juez o jueza. Esperamos sin duda que estamos agregando otro tema bastante distinto, porque antes nunca se lo ha tomado en cuenta, es el asunto de la probidad. Hay que hacer una evaluación en donde también se ponga en análisis la probidad, de tal manera que podamos conocer, por ejemplo, los patrimonios, ¿no? Todo esto está siendo discutido con el ánimo de ir reduciendo ya a una propuesta muy concreta que sea viable, porque necesitamos no solamente hacer el reglamento, sino después que la aplicación sea ordenada, sistemática, y que nos conduzca al objetivo que tenemos, que es hacer una evaluación mucho más profunda de las que se han hecho en el pasado y que responda a las necesidades y exigencias actuales que tiene la ciudadanía, ¿no? Una depuración necesaria para la función judicial y algo que requerimos todos los ecuatorianos, más luego de ver lo que ha ocurrido con el caso Metástasis o con el caso Purga, por ejemplo. Doctora Goyes, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches, ha sido la doctora Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, hablando sobre las acciones para la designación de los jueces en la provincia del Guayas, una de las prioridades de momento. Ha dicho que se va a garantizar o se va a hacer un trabajo en función también de determinar la probidad de quienes asuman de forma temporal de momento las judicaturas en el Guayas, que un trabajo similar se está haciendo y se va a realizar en el resto de provincias. La depuración de la función judicial, un tema necesario, mucho más después, como decíamos, de conocer los casos purga y metástasis. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.